Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Guerrero Calderón y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión oral sobre el trabajo final de investigación que realicé. El tema que abordé es el impacto del terrorismo de Sendero Luminoso en la seguridad y cohesión social del Perú entre 1980 y 2000. Sabemos que es un tema duro, complejo, pero es muy necesario de revisar especialmente porque las secuelas de ese conflicto todavía siguen presentes en nuestra sociedad. Primero, lo que se planteó como hipótesis en la investigación fue que Sendero Luminoso no solo desestabilizó la seguridad nacional, sino que también fracturó gravemente el tejido social peruano. Aunque la respuesta del Estado logró desarticular al grupo, lo hizo, sí, pero lo hizo a un alto costo humano y ético, dejando una huella profunda de violaciones a los derechos humanos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se relacionan los argumentos con esta hipótesis? Bueno, se trabajaron cuatro argumentos claves, que primero es la violencia extrema de Sendero Luminoso, la respuesta del Estado, las consecuencias sociales y los retos de reconciliación. Cada uno de ellos va alimentando a la idea central, que el conflicto no solo fue armado, sino también tuvo un impacto psicológico, cultural y social. Por ejemplo, en el primer argumento vemos cómo Sendero utilizó el miedo y la violencia como armas para dominar regiones enteras, afectando sobre todo a las comunidades rurales, muchas veces indígenas que quedaron atrapadas entre las batallas que se presentaban, o como se dice, en el fuego cruzado. Luego, en el segundo argumento, la respuesta del Estado, que al inicio fue desorganizada, terminó volviéndose muy represiva, sobre todo durante el gobierno de Fujimori. Sí, se logró capturar a Abimael Guzmán en 1992, pero ¿a costa de qué? A costa de miles de desapariciones, ejecuciones, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto también lo que causó fue romper la confianza de la gente con el Estado. Después el tercer argumento muestra cómo las consecuencias sociales siguen hasta hoy. Muchas comunidades quedaron desplazadas, estigmatizadas, divididas, y el daño no fue solo material, sino también emocional, que en realidad es muy importante. Se perdió la cohesión comunitaria y lo peor es que la pobreza y la desigualdad que originaron parte del conflicto en muchos casos no han sido resueltos. Y como cuarto punto podemos ver que en el cuarto argumento hablamos de los retos para la reconciliación. Se sabe que hoy en día ya no hay enfrentamientos armados como antes, pero todavía no hemos logrado una verdadera reparación para todas las víctimas. Y se sigue hablando de una especie de silencio, de tensión, incluso de olvido hacia esas víctimas sobre lo que pasó. Y eso hace más difícil de reconstruir el tejido social. ¿Qué relación hay entre la solución y los argumentos? Eh, bueno, no es una solución mágica, pero sí realista. Apunto que solo a través de justicia, reparación y políticas inclusivas podemos reconstruir la confianza y la cohesión social en el país. Claro, esta propuesta nace directamente de los argumentos, porque si el problema fue causado por la violencia y la desigualdad, entonces la solución pasa por afrontar esas causas y reparar a las víctimas. Los argumentos, digamos, me permiten justificar por qué esa solución es necesaria y no solo simbólica. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué aporta esta investigación al conocimiento del problema? Yo diría que ayuda a entender que el conflicto armado no fue solo un enfrentamiento entre el Estado y un grupo terrorista, sino fue un reflejo de una sociedad desigual, una sociedad rota y con muchas cuentas pendientes. Y más allá de las soluciones que propongo, eh, este trabajo invita a no olvidar. Como se conoce la célebre frase, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Debemos mirar el pasado
reconocer el dolor de las víctimas y a no repetir los errores. Esto contribuye a mantener viva la memoria histórica y eso también es una forma de justicia. En resumen, esta investigación me permitió ver que Sendero Luminoso no fue solo un grupo terrorista, sino una expresión extrema de muchas fallas estructurales del país. Y también que el Estado, al intentar combatirlo, cometió errores gravísimos que marcaron a generaciones enteras. Por eso, la reconciliación no se logra solo con tiempo, sino con justicia, con memoria y con políticas que de verdad incluyan a todos los peruanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias.